Bueno, mi nombre es Carlos Mosquera, estudio en la Universidad Fermín Toro, Caudar Estado Lara, estudio Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y en lo que respecta a la materia de elementos de máquinas 2, le vengo a hablar sobre lo que son el cojinete deslizante. Antes de hablar sobre lo que es el cojinete deslizante, debemos saber que es un cojinete y no es más que un elemento mecánico el cual está comprendido por lo que es un muñoz y lo que es el cojinete en sí. Eh, Ahora, ¿qué es un cojinete deslizante? Un cojinete deslizante no es más que un tipo de cojinete utilizado en la ingeniería al igual que el de rodamiento, el cual tiene dos casquillos, los cuales están en contacto, en un movimiento de contacto directo y que causan un deslizamiento con fricción, el cual debe ser lo más reducido posible. ¿Cómo se reduce esto? Se reduce mediante lo que es la selección del material y del lubricante utilizado, ya que el lubricante tiene la función de lo que es la disminución, tiene la función de crear lo que es una partícula deslizante, lo cual no permita que haya un contacto directo entre ambos materiales, eh, y de igual forma disminuyendo lo que es el calentamiento y lo que es el desgaste de la superficie. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la clasificación de los cojinetes. Se pueden clasificar en los cojinetes según su holgura y según su ajuste. Según su holgura tenemos que los cojinetes se clasifican en cojinetes de diferentes diámetros. Según su holgura son cojinetes de diferentes diámetros y un ejemplo de ello es que el diámetro del muñón es diferente al diámetro del buje. Según su ajuste, los diámetros tienen que ser iguales, es decir, el diámetro del muñón va a ser igual al diámetro del buje. Algunos tipos de cojinetes podemos decir que son los cojinetes completos y los cojinetes parciales. Los cojinetes completos son aquellos cojinetes en los que su superficie de apoyo eh, rodea completamente el cojinete y los cojinetes parciales son aquellos en los que la superficie de apoyo rodea parcialmente lo que es el muñón, perdón. Eh, También tenemos que considerar que según su operación eficaz y según el área donde se vaya a trabajar, tenemos otros tipos de cojinetes como son los cojinetes de fricción seca, que suelen utilizarse cuando se necesita una baja fricción. Tenemos los cojinetes de fricción líquida, que estos suelen utilizarse cuando se requiere una baja pérdida de energía y durabilidad. Un ejemplo de esto son que son utilizados para la conversión de la energía en las turbinas y en los generadores. También tenemos lo que son los cojinetes mixtos. En este suelen envolverse lo que son los rodamientos completamente, eh, completamente utilizando lo que es una película resbalante para así disminuir lo que es la resistencia a lo que es la resistencia al deslizamiento que se tiene. Em, Conociendo ya la clasificación y algunos tipos de lo que son los cojinetes, podemos hablar sobre los materiales empleados para llevar a cabo el diseño de los cojinetes. Pero tenemos que primero considerar las características que debe tener este material para llevar a cabo el diseño del cojinete. Características fundamentales que debe tener este material son: uno, la incrustabilidad. La incrustabilidad quiere decir que, o sea, es aquella propiedad que no permite que las partículas que se desprenden de la superficie se adhieran a ella, lo cual podría causar daño a lo que es el cojinete. También lo que es la compatibilidad, o sea, que tenga una alta durabilidad y sea un mismo material utilizado para llevar a cabo el cojinete. También tenemos lo que es la propiedad de que debe tener una baja resistencia a lo que es la cizalladura. El material utilizado para llevar a cabo el cojinete debe tener una alta resistencia a las presiones hidrodinámicas, debe tener lo que es una resistencia debe tener resistencia a la corrosión, debe ser resistente a lo que es la fatiga, debe ser un alto transmisor de energía y debe tener un bajo coeficiente de dilatación. Sabiendo también ahora las propiedades que debe tener el material, podemos decir algunos materiales que
pueden ser utilizados para llevar a cabo el diseño de lo que son los cojinetes. Algunos de estos materiales son, por ejemplo, los metales Babbitt. Los metales Babbitt suelen emplear lo que es un núcleo de acero, eh, suelen emplear sobre lo que son una película antifricción sobre una superficie. ¿A qué le ayuda esto? Bueno, esto le ayuda a lo que es aumentar su resistencia a lo que es la fatiga y su resistencia a lo que es algunas cargas, ya que las cargas repetitivas grandes no las soportan. También tenemos lo que son aleaciones de cobre, tenemos lo que son aleaciones de bronce, tenemos lo que son las aleaciones de bronce estaño y tenemos, por ejemplo, la aleación de bronce, tenemos la aleación de bronce plomo. Esta aleación suele tener entre un 25 y un 50% de lo que es plomo sobre la superficie del cobre, lo cual le permite tener una alta resistencia a la corrosión, una alta resistencia a la fatiga y una alta resistencia a las cargas repetitivas. También tenemos lo que son aleaciones de plata para llevar a cabo el diseño de estos cojinetes, la cual suele tener una capa de plata sobre una capa de plata entre unos 0,05 y 0,076 centímetros de, de la capa de plata sobre lo que es el núcleo de este acero, para permitirle así tener una buena resistencia a lo que es la fatiga y a las cargas repetitivas, perdón. Por último tenemos lo que es otro material como lo es el hierro colado, pero este material carece de lo que es o tiene dos características que lo perjudican, como lo son uno, que carece de la propiedad que debe tener el material, que es la incrustabilidad, lo cual va a hacer que, como no la tiene, va a permitir que se incrusten esas partículas y puede causar el daño del diseño de ese cojinete. Y otro es la característica natural que tiene el hierro colado, como lo es su peso, lo cual puede causar lo que es una desviación puede causar lo que es una desviación en lo que son los rodillos del sistema, lo cual puede causar el daño de este cojinete. Sabiendo los materiales que se pueden utilizar, las propiedades y lo anteriormente dicho, podemos hablar de las consideraciones de diseño. Un diseñador, a la hora de llevar a cabo su ejecución del diseño, se debe considerar que él puede tener el control sobre algunas propiedades o algunos procesos sobre el diseño, algunas propiedades, pues. Estas propiedades son, por ejemplo, la viscosidad, son las RPM, las consideraciones de dimensiones como son la longitud, el radio y la holgura radial, y las cargas por unidad de área, que vendría siendo la presión. El diseñador solo tiene un control sobre tres de ellas, debido eh, como lo son las consideraciones de dimensiones, como lo son la presión y como lo es y, y como lo es las RPM, ya que la viscosidad varía según la temperatura, por lo cual se debe tener lo que es en cuenta un criterio de diseño según su naturaleza de operación donde vaya a realizarse el trabajo, para así poder controlar lo que es la viscosidad y que podamos tener o llevar a cabo un buen diseño de cojinete. Otras propiedades que se derivan de las anteriormente dichas, en la cual el diseñador tiene lo que es un control indirecto, son, por ejemplo, el coeficiente de fricción, esa es una, el diferencial de temperatura o delta T es otra, el diámetro mínimo de holgura entre el muñón buje y por último vendría siendo em, y por último tenemos lo que es el y por último tenemos lo que es esos son las propiedades, pues.